Quedado pendiente, ¿verdad? Hace un par de semanas atrás, y estábamos hablando de algunos tips que las Escrituras nos dejan acerca de cómo evangelizar, ¿sí? Vamos a continuar con esto, y el papel del Espíritu Santo en la evangelización es lo primordial. Sabemos que no somos nosotros los que hacemos la obra de Dios, la obra es de Dios. Amén. Entonces, ¿y Dios cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. O sea que todo lo que nosotros hagamos de carácter espiritual es el Espíritu Santo el que interviene, ¿verdad?, en ese trabajo. Nosotros somos solamente un instrumento en las manos del Espíritu Santo para que ese trabajo se lleve a cabo. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, ya Dios lo tiene hecho desde siempre. No tenemos que recordar que Dios es eterno, ¿sí? Es uno de los nombres que la Escritura nos da. Eterno, Él es el eterno. Y si es eterno, Él no está supeditado, ¿verdad?, al tiempo. O sea que no tiene principio y no tiene fin. Así que, como Él es Dios, es todopoderoso, es omnisapiente, entonces Él conoce todas las cosas. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Entonces todas las cosas ya Dios las hizo con antelación, a lo que nosotros conocemos como antelación, antes de tiempo, previamente. Bueno, para Dios no hay nada previo, Dios es eterno. Otro día vamos a desarrollar mejor el concepto, pero el tema es que Dios ya tiene preparada todas las bendiciones, todos los milagros, todo lo que nosotros necesitamos, Él lo tiene preparado de antemano. Lo que se necesita es la fe, ¿sí? La fe es el switch que nos lleva a obtener todas esas bendiciones. Por eso la Biblia también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea, que en el trato que tenemos con Dios es la fe lo que va a hacer la diferencia. No va a ser nuestras buenas intenciones, no, que es muy importante tener buenas intenciones. Tampoco van a ser nuestras buenas obras, queridos hermanos, las que van a mover la mano de Dios. Porque hay mucha gente que piensa de que porque hace buenas obras, entonces va a obtener más fácilmente el favor de Dios. Y no es así la cosa. La Biblia nos enseña que es la fe la que desata el poder de Dios. Es la fe la que nos acerca a Dios. Es la fe la que nos provee de todas las cosas que necesitamos. Por eso es que Dios nos ha dado la fe. Por eso Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, échate a la mar y te será hecho. O sea, pues la fe nos lleva a la posibilidad de mover montañas, de mover montes. Amén. Usted dice, bueno, pero no tiene mucho sentido mover una montaña. ¿Para qué, verdad? No estamos refiriéndonos necesariamente a montañas de carácter físico, sino a montañas que a veces tenemos que enfrentar en la vida, que son obstáculos, que son luchas, pruebas, dificultades muy grandes, pero la fe las va a remover delante nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos da la fe. La Biblia nos dice que la fe es un don de Dios. Usted no puede comprar fe. Usted va al mercado, compra pan, carne, leche, pero no puede comprar fe. La fe no se compra en ningún lado, ni siquiera en la iglesia le pueden dar a usted fe. No le pueden vender, mucho menos la fe, porque la fe es un don gratuito, es un don que Dios nos da a través de su Espíritu. La fe es un regalo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. Cuando creemos, entonces la fe va a comenzarse a activar en nuestra vida y se va a desarrollar. Cuando más usemos la fe, más va a crecer nuestra fe. Amén. Por eso la importancia de evangelizar. ¿Por qué? Porque evangelizar es una obra de carácter espiritual. Mire, usted puede educar a un niño, educar a una persona, puede transformarse en un maestro, en un maestro de escuela, de universidad, en un catedrático. Usted puede ser una eminencia en las ciencias y usted puede enseñar a muchas personas. Pero usted nunca va a poder hacer la obra espiritual solamente con conocimiento, ¿sí? Se necesita fe, se necesita el poder del Espíritu Santo obrando.
lo que cambia las vidas, cambia los corazones, lo que lleva a las personas a ser transformadas, cambiadas, a nacer de nuevo, es la palabra de fe. Es el Espíritu Santo obrando, porque el Espíritu Santo es el que hace las obras que ahora vamos a describir rápidamente, ¿verdad? Aquí en el screen que tenemos dice que nosotros debemos lanzar la palabra. Dice, el Espíritu Santo se encargará de hacer la verdad en la vida de las personas. O sea, cuando nosotros hacemos esta tarea espiritual, que es predicar el Evangelio, hablar la palabra, contar un testimonio de la obra que Dios hace en nosotros estamos soltando una palabra de fe. Amén. O sea, cuando predicamos el Evangelio, enseñamos la palabra, usted está soltando una palabra de fe. Cuando contamos un testimonio como el que acaba de contar nuestra hermana, entonces ella soltó una palabra de fe. Algo salió de adentro de ella. No fueron solamente palabras, fueron palabras acompañadas de fe. Esa fe fue sembrada en los oídos de aquellos que realmente estuvieron dispuestos a escuchar y a recibir esa palabra y a atesorarla en su interior. Cuando eso sucede, esa fe se transmite. Amén. Yo he visto, por ejemplo, milagros de personas que no podían caminar y entonces se levantaron de una silla de ruedas y caminaron, y había otras personas imposibilitadas que al ver ese milagro, entonces también se levantaron y caminaron. Eso nos muestra que la fe es algo que se contagia. ¿Me explico? La fe es algo que opera en una persona, y cuando alguien ve esa manifestación del poder de Dios, cuando alguien ve la fe en acción, entonces también eso le salta a él y le entra a él, porque la fe no solamente viene por el oír, aunque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también cuando nosotros vemos el milagro, ¿sí? Cuando percibimos el milagro en alguien, cuando alguien dice, yo era un vicioso y ahora Cristo cambió mi vida, y esa palabra toca a alguien que la escucha necesariamente o que ve una vida cambiada, entonces la fe se transmite, la fe salta, la fe pega un salto de una vida que recibió el milagro hacia otra persona que necesita ese milagro. Amén. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros damos. No se canse de hablar de Jesucristo. Amén. Usted va a hablar la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo es el que va a estar actuando. Usted no se preocupe por lo que va a decir, ¿sí? Una de las cosas que yo a veces me ocupaba tanto, ¿verdad?, al tiempo cuando comencé a servir al Señor, era que pensaba o creía, ¿verdad?, que yo tenía que preparar un gran estudio, un sermón, ¿verdad?, y leía, y investigaba, y estudiaba. No perdí ese hábito, pero ahora ya no confío en eso. ¿Me explico? Pero yo en ese entonces confiaba en esas cosas para poder entonces presentarme y desarrollar un mensaje, desarrollar una buena enseñanza que los hermanos pudieran comprender. El tema es que yo confiaba en la preparación, yo confiaba en el esfuerzo que yo ponía en hacerlo, y no es necesariamente la cosa así. Lo importante es que uno tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que esforzarse, pero tiene que confiar en que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Amén. Porque en definitiva no somos nosotros, es el Espíritu que está en nosotros, y cuando nosotros hablamos la palabra de fe, el Espíritu Santo se encarga de hacer el milagro, de traer la revelación en los corazones, de traer el entendimiento, de crear edificación en aquellos que realmente están enfocados en las cosas de Dios. Porque obviamente si alguien no tiene interés, no quiere aprender, no quiere crecer espiritualmente, nada va a suceder con esa persona. Amén. Es lo mismo que el que va a la escuela y le enseñan a leer, pero a él no le interesa aprender a leer, nunca va a aprender a leer. Pero aquel que se dedica, que se enfoca, entonces va a aprender a leer y va a aprender muchas cosas más estudiando, ¿sí? Bueno, las cosas espirituales tienen un paralelo con las cosas seculares. Cuando nosotros nos esforzamos en las cosas de Dios, también el Espíritu Santo tiene la oportunidad de sembrar más fácilmente en nuestro corazón. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Vamos a leer Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Si usted lo tiene, lo puede buscar. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, vamos a leer al 11.
Gloria a Dios. Que dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Está hablando del Espíritu Santo. Voy a leer el 7 previamente, también es importante, está dentro de lo que queremos explicar. Pero dice Jesús hablando: pero yo os digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Señor, el Espíritu Santo. Esta palabra, Consolador, aquí en el Evangelio de Juan, en el original, en el idioma que se escribió, que es el griego, es la palabra paracleto, ¿sí? Que significa el que consuela, pero también el que acompaña, el que sostiene, el que ayuda, ¿sí? El que está al lado de otro que está enfermo o que necesita sencillamente una compañía. Es el Espíritu Santo. Así que si hay alguien que se siente sola, solo, yo quiero decirle que el Consolador siempre está dispuesto para acompañarnos. Amén. Es el Paracleto, es el Espíritu de Dios. Y dice que el Señor, que Él se tenía que ir, pero Él enviaría al Espíritu Santo. Entonces, aquí obviamente está hablando de las características de la divinidad en la cual nosotros creemos. Creemos en un Dios triuno. Diga conmigo triuno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros de que Jesús está diciendo: yo me voy al Padre. Sí, me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes, no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar al Consolador. Fíjese que Él no está diciendo: yo me voy a enviar a mí mismo, no voy a volver con ustedes en forma de espíritu, sino que yo voy a enviar al Consolador, haciendo mención a la persona del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que creemos que tenemos un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, y cuando Él venga, siempre está el artículo Él, aquí, ¿ve? Cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como tenemos descrito ahí en el screen. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado. Amén. Que convence a las personas de justicia y también de juicio. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Usted puede presentar, ¿verdad?, un esquema bien bonito, bien adornado. Usted puede mostrar, ¿verdad?, mucha lógica y mucha argumentación a favor de esto que yo estoy hablando. Pero en definitiva, si no es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas, nada va a suceder. Estoy diciendo que nada de carácter espiritual va a suceder. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio, que reciben la palabra de Dios, pero nunca se convierten. Yo he sido testigo, lamentablemente, de esas situaciones. Personas que a veces se reúnen en una congregación por años, ¿sí? Pero pasan años y años escuchando, pero nunca fueron tocados realmente por el Espíritu Santo. Nunca la palabra transformó sus vidas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted los ve recurrentemente siempre envueltos en los mismos problemas, en las mismas situaciones. Y cuando Dios interviene en la vida de alguien realmente, hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo convence de ¿qué primero? De pecado. ¿Qué significa eso? Nos convence el Espíritu Santo de que somos pecadores. Amén. De que somos pecadores. Algo imposible para el hombre reconocer, si no es por la acción del Espíritu Santo. Las personas pueden decir: sí, bueno, yo me cometí un error, me equivoqué. Pero se arrepienten y se arrepienten con ese arrepentimiento del cual se arrepintió Judas y se fue a la perdición, ¿sí? Pueden llorar, pueden golpearse el pecho, golpearse la cabeza, pero ese arrepentimiento no salva a nadie. El verdadero arrepentimiento es aquel que causa un dolor, por supuesto, bajo la acción del Espíritu Santo, pero que nos lleva a tomar una decisión. Esa decisión es la de un cambio, de una transformación, de dejar atrás esa vida de pecado. Porque cuando somos convencidos de pecado, el Espíritu Santo nos muestra qué tipo de acciones son las que están ofendiendo a Dios y que regularmente estamos haciendo en nuestra vida, que estamos oponiéndonos a Dios. Usted ya sabe lo que es pecado, es la naturaleza caída que tenemos. Entonces todos nosotros hemos practicado pecados, pero el Espíritu Santo nos dice y nos convence
de que esos pecados ya no podemos volverlos a repetir. Nosotros nos tenemos que concentrar solamente en el Señor Jesús. Amén. Porque si no podemos caer en una religiosidad, como caen muchas personas, ¿verdad? Que van un domingo y se confiesan sus pecados y ya creen que con eso ya está saldada la cuenta, ya hacen una penitencia, se van para sus casas y en la semana vuelven a hacer las mismas cosas de siempre y ahí el ciclo se vuelve a repetir, domingo tras domingo o día tras día de confesión y de penitencia, y así pasan su vida y jamás son salvos. Amén. Veo que hay un dicho que dice que Dios los encuentre confesados. Sí, no sé si usted lo ha escuchado. Que Dios te encuentre confesado. No, confesado cualquiera confiesa. ¿Sí? El asunto es arrepentido de verdad, convertido de verdad al Señor, una nueva naturaleza en Cristo. Esa nueva naturaleza es la única que va a entrar al cielo. Amén. Porque el hecho de arrepentirnos meramente del pecado, decir, oh, estuve mal, pero voy a cambiar, voy a mejorar. Primero, no hay que mejorar. No hay que mejorar. Una vez me dice, ya estoy mejor, pastor. ¿En qué estás mejor? Espiritualmente ya estoy mejor. No, Dios no te quiere mejor. Dios te quiere una nueva criatura. El Señor no vino a mejorar a nadie acá. Él vino a transformar. Él vino a hacer las cosas todas nuevas. Amén. No es que alguien va a venir a escuchar la palabra de Dios y va a mejorar. Puede que ocurra que obviamente al conocer algo, que obviamente la palabra de Dios es buena, ¿sí? Y entonces va a aprender conceptos que nunca se los habían enseñado antes, y entonces esos conceptos siendo aplicados van a funcionar en alguna manera en la vida de las personas. El que robaba va a robar menos. El que mentía quizás va a decir mentiras menores. ¿Verdad? El que se portaba mal va a ser una mejor persona, pero siempre va a ser la misma persona. Y no va a faltar la oportunidad de que vuelva a mentir, vuelva a robar y que lo haga con mayor intensidad. Las mentiritas blancas famosas, ¿no? También se miente, ¿verdad? Pensando, creyendo de que esa mentira no va a perjudicar a nadie, que es una tontería y que eso nadie puede ser dañado por eso si yo miento. Bueno, no. Si le mientes al gobierno, estás pecando. Amén. Si le mienten al welfare, están pecando. Yo conozco iglesias que están llenas de personas, ¿sí? Que andan con bastones, mintiendo al welfare, ¿sí? Hay que decirlo. Porque después, ¿verdad? Están ahí a rajatabla, alabando a Dios y gritando que son santos y qué sé yo. Pero la santidad se demuestra con una buena actitud, no solamente dentro de una iglesia, no solamente un día domingo, no en una reunión de cristiana, sino en la calle, frente al gobierno, frente al médico, frente a los vecinos, frente a todo el mundo. Amén. Eso es el cambio. En mi trabajo tienen que darse cuenta la gente que yo soy un verdadero cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque si yo sigo mintiendo en mi trabajo, si voy a dormir al baño en vez de trabajar, ¿sí? ¿No se acuerda cuando usted hacía eso? Dije, así, ya no lo hace más, por supuesto. Yo cuando no era cristiano, yo iba al baño y me iba a dormir al baño. Y ahí quedaba el manager buscándome. ¿Y dónde está de Betá? Mis compañeros sabían, pero no le decían nada al manager. No, está en el baño durmiendo. Ahí lo va a encontrar. Pero cuando me convertí a Cristo, dejé de hacer esas cosas. Amén. No sencillamente que comencé a ir a una reunión de iglesia, no solamente que empecé a leer la Biblia, no sencillamente que empecé a orar, sino que empecé a cambiar de verdad. Los demás vieron un cambio. Un día le dijeron al dueño de la empresa donde yo trabajaba, eso hace muchos años en mi país, y entonces le dijeron, parece que debe estar leyendo la Biblia. Porque yo ya no tomaba más bebida alcohólica con los compañeros, comíamos todos juntos, se tomaba vino y qué sé yo, pero entonces yo ya me sentaba solo a comer mi sándwich, ¿sí? Y entonces, y llevaba la Biblia para leer, entonces mis compañeros me veían leer la Biblia cuando me convertí. Entonces, le dijeron al dueño de la empresa, de verdad parece que está leyendo la Biblia. ¿Qué dijo? Porque él hablaba así finito.
¿Qué debe estar? No lo cambia ni el diablo, dijo. Yo antes le hacía la vida imposible a este señor. Entonces, pero el tema es que tuve la oportunidad de dar testimonio a mis compañeros que hubo un cambio en mí. Amén. Bueno, el tema es que Dios hace esas obras. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos conocidos como verdaderos creyentes. Amén. Pero ¿quién nos convence del pecado? Es el Espíritu Santo. Él nos convence de justicia. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos que conocer de que hemos cometido pecados, pero esos pecados ya no se nos imputan. Eso significa que ya no se nos aplican a nuestra vida. ¿Por qué? Pastor, pero el pecado hay que pagarlo. Claro, Jesús ya los pagó. Amén. Jesús pagó por nuestros pecados. Ah, pero eso está muy fácil. Claro, es fácil, pero hay que creerlo. Es fácil, pero hay que creerlo. Y mucha gente no cree que eso pueda suceder. Sin embargo, es lo que para eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados. Y eso significa justicia, porque la ley de Dios demanda que el alma del hombre sea condenada por sus pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Amén. Pero Jesús murió en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Así que para nosotros estamos absueltos del pecado. Eso es justicia divina. Ah, pero qué fácil, entonces yo peco y después me arrepiento. No, no es tan fácil. Porque si alguien quiere especular con la gracia de Dios, está más perdido que el diablo. No sé si me explico. Amén. Esto no es para especular, esto es para creer y aplicarlo en nuestra vida. Cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo que somos pecadores, reconocemos por la misma acción del Espíritu Santo que hay un Salvador. El Espíritu Santo nos señala a Cristo, el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad?, que somos pecadores y necesitamos ese Salvador que murió en nuestro lugar. Por eso creemos, y cuando así creemos, decimos gracias, Señor. ¿Por qué? Porque tú pagaste por mis pecados y la justa y santa ley de Dios ya no se aplica a mis pecados. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que tengo que pagar. ¿Por qué no se puede pagar 2 veces por el mismo pecado? Amén. Hasta la misma justicia de los hombres dice eso. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo asunto. Amén. Se juzga, se condena o se libera y después no puede volverse a juzgar a la persona esa por el mismo crimen. Ya lo absolvió, ya lo condenó el juez, la ley. Bueno, nosotros ya hemos sido juzgados en Cristo. Eso se llama justificación. Amén. Que nosotros hemos sido juzgados en Cristo. ¿Qué significa? Que al creer nosotros creemos que cuando Cristo murió en nuestro lugar. En otras palabras, para hacerlo un poco más comprensible, creemos que estábamos allí en Cristo, en esa cruz. Amén. Que ahí cuando el Señor moría, estaba muriendo nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces se hizo justicia porque Cristo murió por nosotros. Porque Él adoptó esa naturaleza pecaminosa sobre Él mismo. Él decidió hacerlo así porque Él no tenía que hacer eso para nada. Él no tenía que morir por ningún pecado porque Él era santo. Y esa santidad es la que realmente le permitió a Él transformarse en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro justificador. Él dijo, la ley de Dios tiene que ser satisfecha, porque nadie puede transgredir la ley sin consecuencias. Amén. La ley tiene que ser satisfecha. Eso significa que hay que pagar las consecuencias del pecado. Entonces, nosotros ya pagamos en Cristo cuando creímos en Él, cuando creímos que Él nos justificó con ese acto de salvación a nuestro favor. ¿Me explico, hermano? Preguntas, por si las hay. ¿Sí? ¿Se entendió? Gloria a Dios. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence a nosotros que somos realmente justos.
¿Es cierto eso, pastor? Claro. Claro. Usted es justo. ¿Lo cree? ¿Es justo? ¿Por qué? ¿Por su propia justicia? No. Porque no tenemos ninguna justicia propia, sino por la justicia de Cristo. Porque hemos creído en Él. Él pagó por nuestros pecados. Y eso nos convence el Espíritu Santo que es así. Amén. Entonces, y de juicio. ¿Juicio por qué? Porque obviamente que todo el que es juzgado está siendo juzgado en un juicio. Va a haber un juicio final sobre todas las personas. Pero también hay un juicio sobre el cristiano. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Amén. Un juicio donde va a haber recompensas para el creyente, pero también pérdidas. Amén. No les gusta eso. Porque sí, el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si su obra ha sido buena, abundante, pasó la prueba del fuego, ¿sí? No se quemó, va a haber recompensa. Pero si no pasa la prueba del fuego, si se edificó en heno, paja o hojarasca, entonces se va a sufrir pérdida. ¿Se va a perder la salvación? No. Pero ¿sabe lo que yo creo? Esto es algo personal, ¿no? Aunque la Biblia no es explícita en eso, yo creo que hay niveles en el cielo. No vaya a creer que todo el mundo va a andar tocando un arpa ahí, sentado en una nube, y cada quien va a tener su territorio de nube ahí propio. No, no es así. Va a haber mucha dinámica, mucha actividad, ¿sí? Y va a haber niveles, ¿sí? Al que le dio 10 talentos y los hizo multiplicar, recibió otros 10 talentos. Al que le dio menos, recibió lo que había recibido, pero el que había recibido uno y lo enterró, ¿qué le pasó? El de la parábola de los talentos. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el Señor? Que se le quitaba, ¿sí? ¿Y se le daba a quién? Al que tenía más. Esa es la ley del cielo. Pastor, yo hice algo. Yo no soy quien para juzgar o considerar lo que puede hacer cada uno, ni siquiera lo que hago yo mismo. Eso lo va a hacer el Señor. Él es el juez justo y santo. Él va a juzgar con justicia nuestras acciones como creyentes. Pero por eso yo creo que en el cielo va a haber quienes van a tener jerarquías. Usted sabe que el mundo angelical está regido por jerarquías. Por eso hay arcángeles, querubines, serafines, ángeles y multitud de criaturas celestiales que a lo mejor ni conocemos porque la Biblia a lo mejor no las describe. Pero hay jerarquías. Hay ángeles, guardianes, protectores, pero hay arcángeles. El arcángel Miguel es un arcángel. Gabriel es otro arcángel. No es un angelito más. No son todos los ángeles igual en potencia, en poder, en conocimiento. No, hay distintas jerarquías angelicales. Y también lo va a haber dentro de los redimidos del Señor. Amén. ¿Qué queremos ser? ¿Barrenderos del cielo aunque barramos calles de oro? ¿O queremos estar sentados en el trono junto al Señor? ¿Qué quiere usted? Porque eso no va a ser por un mes, ni 2, ni 3, es por la eternidad. Hoy nosotros debemos de trabajar de tal manera, escuchen, de tal manera que debemos de trabajar más por las cosas que luchamos aquí en la tierra. Por las cosas celestiales van a requerir un trabajo más intenso porque aquí es donde nosotros estamos trabajando para lo que vamos a recibir en el cielo. Pues si usted no le echa gana acá, en las cosas espirituales, ¿por qué Dios estaría comprometido con usted en darle un lugar destacado a usted en el cielo? ¿A un mal empleado usted lo promueve?
¿Le sube el salario? No. ¿A quién le sube el salario y lo promueve? Al que nunca llega tarde, al que cumple, al que trabaja duro, al que siempre está, nunca se queja. A ese voy a promover. Los patrones piensan así y Dios piensa así también. Amén. Amén. Hay tanto que podríamos decir con respecto a esto, pero tenemos que avanzar. Vamos a ver un screen más, por favor, Elisa. Gloria a Dios. El papel del Espíritu Santo en la evangelización. Seguimos con el próximo screen. Gloria a Dios. Es el número 3. Un clic ahí. Bueno, no se actualiza, ¿verdad? Ahí está. Bueno, las cosas que la gente dirá cuando las evangelizamos, ¿sí? Hay argumentos que la gente pone, ¿sí? Quizás usted se ha dado cuenta que usted le predica el evangelio y entonces las personas dicen, bueno, es que yo ya tengo una religión. Eso es lo más común que usted va a oír. ¿Cuántos han evangelizado a alguien en alguna oportunidad? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, cuando usted evangeliza a personas, uno de los primeros argumentos que la gente dice, yo tengo mi religión, dice. Con eso es la frase, ¿verdad? Como que es para ellos un escudo, para que usted no lo moleste. Porque ellos entienden o creen que usted predicando el Evangelio de Cristo los está molestando. ¿Sí? Entonces le dice, no, yo no soy malo. Tenemos los textos, si usted los quiere apuntar, apúntelos. Después los lee, no tenemos la oportunidad, se nos fue la hora. Isaías capítulo 64, verso 6. La gente dice, yo no soy malo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? Es que yo no soy pecador, yo soy un buen vecino, soy un buen padre de familia. ¿Sabe la cantidad de gente que me ha dicho esas cosas a mí? No, yo pago mis impuestos, yo no le robo a nadie, yo voy a mi trabajo, cumplo. Y la gente cree que por hacer las cosas bien va a ir al cielo. Pero nadie va a ir al cielo por hacer las cosas bien. Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Que hagamos las cosas mal? No, estoy diciendo lo que la Biblia enseña, que no es por obras la salvación. Hacer las cosas bien es hacer una obra, y si tú confías en las cosas bien que estás haciendo, para ser salvo estás más perdido que el diablo. El diablo sabe que está perdido, hermanos. Él no argumenta. El diablo sabe de dónde va a ir. Él conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. El libro de Apocalipsis dice cuál es el destino final de Satanás. Obviamente que yo estoy seguro que ahí no quiere llegar a leer eso. La gente cree que el diablo anda con una horquilla, hincando almas, ¿verdad? Atormentando gente en un fuego. No, el fuego está preparado para él, el infierno, el lago de fuego. Todavía no lo estrenó nadie ese lugar. Está ahí ardiendo, esperando, con sus fauces abiertas. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a llegar ahí? Satanás, sus ángeles, el falso profeta. El libro de Apocalipsis es claro. Va a ser lanzado el Hades, la parte mala que quedó del Hades, con todas aquellas almas que ahora están esperando ese día, el día del juicio. Y ahí, por la eternidad, en ese fuego ardiente. Todavía no está el diablo ahí. El diablo está derrotado por Cristo, pero el diablo todavía está en acción, porque su reino sigue vigente. Los demonios siguen en acción, pero los demonios saben también a dónde van a ir. Ellos no quieren irse solos al infierno, quieren arrastrar a muchos. El que se droga quiere que los demás también se droguen. El que se droguen porque no quieren drogarse solos, ¿verdad? Los homosexuales no quieren quedarse ellos solos homosexuales. Siempre tratan de contaminar a alguien, de involucrar a alguien, de pervertir a alguien. Porque ellos quieren de esa manera manifestar de que eso es algo normal. Y que el mundo va a terminar todo homosexual, ese es su sueño. Y paso a paso parece que lo van consiguiendo.
pero el Señor viene pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero el homosexual no se quiere ir al infierno solo. Es más, él no quiere ser homosexual solo. Él quiere tener las mayores chances y oportunidades de acostarse con quien le da la gana. ¿Me explico? Entonces, el vicioso, y así todo, el adúltero. Persona adúltera, usted sabe lo que es el adúltero, ¿no? Entonces, la persona que es casada, pero le gusta tener sexo fuera del matrimonio, ama ese tipo de cosas. Entonces, el adúltero, ¿qué hace? Para él lo mejor que todo el mundo es adúltero. Por eso trata de engañar, seducir, porque es un espíritu que actúa en esas personas. Y de esa manera, entonces, el círculo que él frecuenta también se corrompe. Siempre va a encontrar material para servirse. No sé si me explico. Cuando mayor es la corrupción de la sociedad, mayor oportunidad tiene el malo de desarrollar su maldad. ¿Sí? El ladrón no quiere ser ladrón solo. El ladrón no quiere estar en una cárcel encerrado solo, él quiere muchos ladrones ahí. ¿Sí? Estar en familia. Aprender más técnicas de robo que no conoce todavía. Desarrollarse en su carrera delictiva. Sí, cuando sale alguien de la cárcel, salió con muchos conocimientos nuevos. Aprendió de los otros malos, tan malos, más malos que él. ¿Me explico, hermano? Entonces, todo eso es así. La maldad tiende a multiplicarse, por eso este mundo va aumentando en maldad, en corrupción, en inmoralidad. Y es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de convencer a ese tipo de personas. No tenemos nada en contra de los homosexuales, sencillamente que no estamos de acuerdo con la vida o el estilo de vida homosexual. La Biblia dice que es pecado. Amamos a las personas, pero rechazamos el pecado. Amén. Amamos a los ladrones, sí. Amamos a los homosexuales, amamos a los pecadores. No los rechazamos. Y si entra un pecador acá a la reunión, bienvenido sea. Ojalá se llene de pecadores este lugar. ¿Lo quiere? Una vez alguien me dijo, no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. ¿Nos vendría bien uno más? Ojalá se nos llene de hipócritas este lugar. Ojalá. Porque entonces uno tiene la oportunidad de predicar el evangelio a gusto y a piacere, predicar y saber de que se van a transformar. Yo tengo esa fe, esa confianza, que cuando predico la palabra, alguien la va a escuchar y va a ser transformado. Sí, entonces nosotros no tenemos que temerle al mundo que venga acá adentro. No. Hay iglesias, hermano, que rechazan a las personas, ¿verdad? Tengo tantas cosas que podría compartir en esta hora, pero no hay que rechazar a las personas por su condición de pecado. Amén. Que vengan, que escuchen la palabra. Claro que no le vamos a dejar aquí hablar sus cosas o a demostrar sus habilidades de pecado, ¿verdad? Por supuesto, porque este es un lugar que merece respeto. Amén. Pero se lo vamos a comunicar de buena manera. Mire, aquí no puede hacer eso que quiere usted, pretende hacer. ¿Sí? Acá venga, siéntese, escuche la palabra y nosotros vamos a respetarle. Pero si empieza a andar alterado, querer hacer lío, lo vamos a sacar. Amén. Amén. Ya lo hemos hecho. Y no me pesa en lo absoluto tener que hacer una situación de esa, porque nosotros venimos acá a edificarnos con la palabra y cada hermano, cada hermana merece respeto. Que no venga nadie a molestar a una hermana acá. Amén. Yo he echado de la iglesia gente que viene a molestar mujeres en la iglesia.
acá de esta iglesia. Los he echado. No te queremos más aquí. Por supuesto, yo no voy a andar diciendo que fulano y mengano no viene más aquí por eso. Amén. Pero así ha sucedido. Pues yo miro. Es mi tarea. Yo miro cómo la gente actúa. Y si veo que hay alguien que se quiere propasar de alguna manera, le llamo la atención, porque este es un lugar que se tiene que respetar. Y de última, si no quiere hacer caso, decir, bueno, te mandas a mudar de aquí. Se lo he dicho así, mandate a mudar de acá. ¿Sí? Out. Pero pastor, y es un alma, sí, pero es un alma que el Espíritu Santo se va a encargar porque está escuchando la palabra. Amén. Pero mientras viene, tiene que... Oh, pero es un pecador, sí, se sienta, yo lo recibo acá. Lo ponemos por acá también si quiere oír ahí sentado, no hay problema. Que escuche, que se siente cómodo. ¿Sí? Lo importante es que escuche la palabra. Usted no debe de temerle a las personas y no debe de discriminarle por su condición. Hable, es un borracho. Yo he visto borrachos convertirse y en el acto, en el momento, irse de la borrachera, hermanos. Borrachos, sosteniéndolo para que no se caiga y empezar a predicarle y hablarle, a orar, y de repente Dios los toca y cambian. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa no es las personas. ¿Sí me explico? Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Hay quienes dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, mis pecados son muy pequeños, pero yo no mato, no adultero, etc. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hay gente que se escuda detrás de, bueno, sí, yo miento de vez en cuando. No hago muchos males, no me porto mal, soy fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero hay envidia, hay chisme. ¿Sí? Envidia a los demás porque tienen y yo no tengo. Y cómo le hicieron y cómo, seguro que andan algo raro están haciendo. Por eso tienen. Y ellos no tienen sencillamente. ¿Sabe por qué no tienen? Porque son ineptos. Y en primer lugar, no es la ineptitud, ¿verdad?, la que nos lleva a no tener. No tienen fe. ¿Amén? Porque una persona de fe puede ser un inepto, pero si tiene fe va a empezar a progresar en su vida. ¿Amén? ¿Sí me explico lo que es un inepto? Un inútil. Toda la vida inútil. Nunca sirvió para nada. Viene, escucha a Cristo, se convirtió, empezó a orar, empezó a confiar en las promesas de Dios y empieza a descubrir que tiene habilidades que nunca había conocido él. ¿Me explico? Así hace el Señor, hermanos. Yo era un inepto total. ¿Para qué servía? Para nada. No crea que sirvo para mucho ahora, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Yo confío en Dios. Confío en Dios. Eso va a ser la diferencia si usted confía en el Señor. Quizás usted diga, yo no tengo mucho talento, mucha habilidad, pero el Espíritu Santo del que estamos hablando le va a hacer descubrir que usted tiene un gran potencial que Dios ya puso en usted. Amén. Bueno, entonces, el infierno no existe, es lo más común, y aquí dejamos, porque la hora pasó. El infierno no existe. Hay mucha gente que dice, no, el infierno es mentira, eso. No, si Jesús habló del infierno, la Biblia habla del infierno. Ah, bueno, por eso yo no creo en la Biblia, es un libro que escribieron los hombres. Le van a decir. Y hay algunos que se ponen tan tercos que entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar de hablar. Dejar de predicarle. Usted ya le predicó, le habló de Cristo, de la salvación. ¿Y qué hago, pastor, entonces? ¿Lo abandono? No. Usted sigue orando por él. Amén. Sigue orando.
¿Pero por qué? Porque cuanto más palabras usted va sumando, él va acumulando argumentos en contra de sus palabras, porque la actitud de su corazón es rechazar todo lo que usted le dice. Entonces, no le permita que él siga acumulando argumentos, porque el diablo va a potenciar esos argumentos en él. Entonces, no le dé pie al diablo para que tenga argumentos que la persona edificó en su corazón, y de esa manera esos argumentos se transformen en un muro para la palabra. Amén. Usted predíquele lo que tiene que predicarle, lo necesario. Y crea, confíe en el poder del Espíritu Santo. Y déjelo ahí, y ore por él. Amén. No lo agarre 2 o 3 horas ahí en la silla y le va a predicar y le va a romper la cabeza. Le va a romper la cabeza y si lo escucha es muy respetuosa esa persona. Es un pecador muy respetuoso. Cuando alguien me venía a mí a querer evangelizar, cuando yo no era cristiano, y me venían con largas peroratas, largas charlas, yo los sacaba corriendo. Yo no tengo tiempo para perderles, decía, en esas cosas. Pero mire, le doy un folletito, mire lo que hago con tu folletito, y lo tiraba así. Así hacía yo. Lamentablemente me tuve que arrepentir de todas esas cosas, pero quiero decirle que así le va a hacer la gente a usted también. En la cara hay gente que es muy respetuosa, es pecadora, pero muy respetuosos pecadores. Lo van a escuchar. Muy lindas palabras las que usted me dice, pero yo creo en la religión que tengo. Y punto. Y ahí van a quedar. No le siga hablando más. Ore por él. Amén. Y va a ver que llegado la oportunidad, él lo va a llamar a usted, o llegado la ocasión le va a preguntar algo a usted. Ahí se va a dar cuenta que el Espíritu Santo siguió haciendo el trabajo. Amén. Y ahí usted entonces sí tiene la oportunidad de resembrar, de seguir regando, de hablarle a la persona. Y por qué no, en esa va a ser la oportunidad de que la persona abra su corazón a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Ya la hora pasó. Vamos a continuar más adelante con esto, pero no se olvide de orar siempre, que el favor de Dios lo acompañe en cada actividad que usted haga en la obra de Dios. ¿Y por qué tengo que hacer la obra de Dios, pastor? Porque si no la hace usted, ¿quién la va a hacer? ¿Por qué cree que Dios lo salvó? ¿Para que usted se vaya al cielo así nomás? Dios nos salvó porque nos necesita a nosotros aquí. Alguien tiene que predicar. Alguien tiene que evangelizar. Alguien tiene que orar por las personas. Alguien lo tiene que hacer. Y es la iglesia lo que lo tiene que hacer. Pero pastor, es mucho trabajo. Es un gran privilegio. Claro que va a ser trabajo. Todo es trabajo. Pero es un gran privilegio que los ángeles no tienen. Los ángeles no predican. Los ángeles son mensajeros. Van y vienen, llevan y traen, traen y llevan. Esa es la labor de los ángeles. Pero la iglesia, usted, yo, todos nosotros, tenemos este privilegio de anunciar el Evangelio de Jesús. Amén. Así que pídale al Señor que lo llene del Espíritu Santo, que lo llene del poder de Dios. Ore por las personas, ora por los enfermos. Pero dice, no se van a sanar, pastor. No, con esa fe, claro, no se va a sanar nadie. Usted crea que cuando va a orar, algo va a suceder. Amén. No pierda nunca la fe. Pero yo oré y no pasó nada. Ore de vuelta. Y si tampoco pasó nada, siga orando de vuelta. Amén. Va a ver que un día sí va a pasar algo. Cuando yo me convertí, lo que quería era echar fuera demonios. Buscaba endemoniados. Donde me enteraba que había un endemoniado, ahí me iba. Corrí muchos riesgos por atrevido. Porque no tenía que hacer eso. Yo no estaba preparado para eso. Pero yo creía que esa era la manera. Que uno aprendía en la acción. Entonces yo me iba donde estaban los evangelistas que echaban fuera demonios. Yo me iba donde estaban los pastores. Yo me iba con la gente de oración. Entonces yo veía cómo ellos hacían y yo quería aprender, aparte de leer la Biblia y de estudiar. Y entonces yo decía, bueno, yo también voy a echar fuera demonios. Sí, pero todo tiene un desarrollo, tiene un tiempo.
Amén. Es un proceso. Entonces, en que uno va aprendiendo y la acción del Espíritu Santo va a nosotros enseñándonos, mostrándonos, abriendo el entendimiento. Así que vamos a orar ahora para que eso ocurra. Amén. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo que estamos aquí. Señor, escudriñando tu palabra, analizando estos temas, Señor, estas cosas simples, sencillas, pero tan necesarias, Señor, en la labor a la que nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por los milagros que estás haciendo entre los hermanos, Señor, el testimonio de nuestra hermana y también todos los testimonios que se han dado. Señor, te damos gracias porque eres tú el que haces la obra. No son las personas, no son los hombres, no somos nosotros. Eres tu Espíritu Santo, Señor. Eres tú el que trabajas y hace los milagros. Eres tú el que sana a los enfermos. Eres tú que resuelve las situaciones. Eres tú que pones tu mano y los milagros se provocan, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que no están presentes en el día de hoy, para que, Señor, toque sus vidas, sus corazones, y también sean llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos más poder, danos más gracia, Señor. Danos más de tu persona, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor, para poder hacer la obra como tú deseas que nosotros la hagamos. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.